¿Puede realmente un país pequeño desafiar el orden impuesto por los poderosos usando solo la verdad y la transparencia? Esta pregunta parece extraída de una novela de espionaje o de una película de drama político, pero es el corazón de una realidad que se juega, día tras día, en los pasillos discretos y a menudo sombríos de Europa. Allí, sin consulta popular, sin debate en los parlamentos nacionales ni en la prensa, se instauró lo que hoy se conoce como un corredor de cumplimiento. No fue votado, no fue promulgado en ley alguna, ni tan siquiera se anunció con bombos y platillos. Sin embargo, sus manos invisibles han logrado bloquear el flujo del oro extraído en el Sahel, decidiendo el destino de naciones enteras, sin que los afectados tengan voz ni voto en el proceso. No hubo titulares de prensa, ni anuncios oficiales, ni siquiera un comunicado de prensa que pudiera alertar a la población sobre la magnitud de lo que sucedía. Solo tecnicismos, normas opacas y criterios cambiantes, emitidos desde oficinas en Bruselas, Londres y Zúrich, que asfixian economías enteras. Descuentos arbitrarios impuestos sin explicación, trabas bancarias que paralizan transferencias, bloqueos de seguros que dejan la mercancía sin protección ni salida. Bajo el pretexto del cumplimiento normativo y la supuesta lucha contra el lavado de dinero, millones de dólares en oro quedan detenidos por decisiones tomadas a miles de kilómetros de África, lejos de cualquier mecanismo serio de rendición de cuentas. Para Burkina Faso, país enclavado en el corazón del Sahel, la dependencia de estas rutas de exportación significa que perder ese acceso no solo pone en riesgo ingresos vitales para el Estado, sino directamente la supervivencia de miles de familias, la continuidad de servicios públicos y la confianza de socios internacionales. No hablamos aquí de una simple cuestión comercial. Todo un país queda atrapado bajo mecanismos privados, invisibles, diseñados para mantener a muchos en la dependencia y beneficiar a unos pocos que operan en las sombras. Sin embargo, en este escenario que parece de película de suspenso, surge una respuesta inesperada. El joven e inexperto líder Ibrahim Traoré decide romper el ciclo, no con una confrontación directa que podría llevar al desastre, sino con una apuesta radical y disruptiva. Transparencia absoluta. Cada barra de oro, cada documento, cada calendario y cada pago, expuestos a la vista pública, sin secretos ni negociaciones ocultas. La apuesta no podría ser mayor. Si Burkina Faso fracasa, no solo perderá miles de millones de dólares anuales, cifra suficiente para financiar hospitales, escuelas y carreteras durante décadas, sino también la oportunidad de redefinir su soberanía y convertirse en ejemplo para el sur global. Pero si esta estrategia funciona, podría demostrar que la dignidad y la autonomía no se logran en la oscuridad, sino bajo la luz escrutadora de la transparencia. ¿Cómo llegamos a este punto, en el que la transparencia se convierte en el arma más peligrosa contra el poder invisible? Para entenderlo, debemos retroceder y descifrar la anatomía de este control encubierto, que hunde sus raíces en la historia colonial, en el auge del comercio internacional y en las redes de poder que aún hoy moldean el destino de continentes enteros. La historia del control sobre el oro del Sahel comienza mucho antes de la llegada de Traoré al poder. Es un entramado de intereses, presiones y silencios que transformaron rutas comerciales milenarias en cadenas invisibles. Ya en los años posteriores a la independencia de Burkina Faso, antiguos colonizadores diseñaron acuerdos y estructuras financieras que perpetuaban formas de dependencia económica y política. Durante décadas, África ha sido obligada a vender barato, a aceptar condiciones desfavorables y a renunciar a la verdadera autodeterminación de sus recursos. Pero casi nadie percibe las cadenas que la atan, porque no son visibles. No están hechas de hierro, sino de papeles, firmas y sellos. En el centro del comercio internacional existe un corredor invisible de cumplimiento europeo. No es tratado ni ley, sino una práctica impuesta silenciosamente por bancos, aseguradoras y refinerías, coordinados a través de redes de influencia y lobbies que rara vez salen en los medios. Nadie lo eligió, pero determina el destino de países enteros. Si el oro no pasa por este filtro, simplemente no llega a destino.
El caso de Burkina Faso lo ilustra con crudeza. Cada año, más de 60 toneladas de oro, valoradas en más de 3.500 millones de dólares estadounidenses, quedan atrapadas en una maraña de rutas y papeles que muy pocos entienden y aún menos controlan. Para ponerlo en perspectiva, esa cantidad de oro equivale a casi el doble del presupuesto anual del Ministerio de Educación del país. El dominio ya no se ejerce con ejércitos ni cañones, como en los siglos XIX y XX, sino con documentos, requisitos interminables y seguros que rara vez se conceden. Una aseguradora puede negarse a cubrir un envío si falta cualquier detalle impuesto desde Europa, incluso si ese detalle carece de sentido práctico. Un banco puede congelar pagos si no se entrega algún documento oscuro, redactado en jerga legal incomprensible y diseñado para responder a intereses ajenos. Las consecuencias de este control son devastadoras y cotidianas. Camiones cargados de lingotes esperan semanas bajo el sol, inmóviles en los estacionamientos, mientras en las ciudades mineras, los salarios de los trabajadores se retrasan indefinidamente. Comunidades enteras, desde los pueblos rurales hasta los barrios periféricos de las grandes ciudades, quedan en pausa, incapaces de planificar el mañana. Mientras tanto, los ingresos que sostienen al país se disuelven con cada día perdido, dejando a la economía nacional en una lenta agonía. Cada semana de parálisis significa millones en oportunidades que se esfuman. Familias enteras ven truncados sus planes. Niños que no pueden asistir a la escuela, agricultores que no pueden comprar semillas para la próxima cosecha, comerciantes que ven sus negocios al borde del colapso. La economía nacional se desgasta de forma invisible pero constante, como una herida que nunca cicatriza. El mensaje de los poderosos es brutal. Quien no obedece el corredor impuesto, paga el precio en pobreza y dependencia. Todo esto ocurre lejos de los titulares. Es una burocracia silenciosa, que se disfraza de normalidad y hace del control algo sistémico, incrustado en cada paso del comercio internacional. La dignidad y la soberanía de una nación se negocian en escritorios lejanos, sin testigos ni defensa posible, en reuniones privadas cuyos resultados solo se conocen cuando ya es demasiado tarde para reaccionar. Sin embargo, en medio de este cerco que parece infranqueable, algo inédito comenzó a gestarse. Una decisión imprevisible y audaz, impulsada por la urgencia de recuperar la autonomía nacional y el deseo de romper con décadas de sumisión, transformar el secreto en luz. Burkina Faso estaba a punto de desafiar el poder del corredor europeo. Lo haría exponiendo cada etapa del proceso ante el mundo, arriesgándolo todo por la transparencia. ¿Qué ocurre cuando el arma más temida del sistema, la sospecha, se desarma ante hechos públicos y pruebas visibles para cualquiera? La historia reciente está llena de ejemplos en los que la transparencia ha desmontado sistemas de control aparentemente invulnerables. Desde la publicación de los papeles de Panamá, que sacó a la luz redes de evasión fiscal global, hasta la transmisión en vivo de juicios históricos en Sudáfrica, que ayudaron a erosionar el apartheid. Mientras los grandes centros financieros mantenían puertas invisibles y pasillos en penumbra, el gobierno de Ibrahim Traoré, en Burkina Faso, eligió otro camino: encender todas las luces. Anunciaron que cada movimiento del oro nacional sería público y verificable. Subastas abiertas a todos los interesados, contratos mostrados línea por línea, fechas y trayectos de envíos publicados en tiempo real. La promesa era inequívoca. Ni una sola onza saldría del país sin que existiera constancia pública de su origen, destino y valor. Para asegurar la credibilidad del proceso, se instauraron auditorías externas, se invitaron a observadores internacionales y se creó una plataforma digital donde cualquier ciudadano, desde un banquero en Londres hasta un minero en Banfora, podía consultar los movimientos del oro en tiempo real. Laboratorios independientes, escogidos ante notario, certificaron la pureza de cada lote frente a testigos nacionales e internacionales. Nada quedó oculto. Por primera vez, un país africano mostraba su riqueza más codiciada, no en informes opacos, sino en imágenes y documentos abiertos al escrutinio del mundo. La reacción internacional fue inmediata.
Inversores y refinerías en Europa respondieron con escepticismo, murmurando sobre riesgos imprevistos. Se multiplicaron los rumores de fraude y lavado de dinero, y compradores intentaron imponer rebajas forzadas, alegando falta de garantías. Los mercados apostaron a que la transparencia era solo una fachada, sentenciando el experimento al fracaso antes de comenzar siquiera la primera subasta. Pero Burkina Faso no titubeó. Cada rumor recibió una respuesta contundente. Pólizas de seguro, certificaciones, recibos de exportación, todos subidos a plataformas públicas. Cualquier persona, desde un estudiante universitario en Ouagadougou hasta un periodista en París, podía verificar cada etapa del proceso. Transparencia total, sin excepción ni sombra donde esconderse. El mensaje era claro. Aquí nadie se esconde, y quien dude tiene la puerta abierta para comprobar los hechos. Llegó el día del primer remate bajo este nuevo modelo. Las cámaras transmitieron cada gesto, cada cifra, cada firma. Participaron compradores de Asia, Medio Oriente y observadores de organismos internacionales. El resultado sorprendió a propios y extraños. El precio obtenido fue prácticamente igual al estándar global, sin descuentos humillantes, sin intermediarios anónimos, sin peajes secretos. Esta subasta fue más que una simple transacción, fue una declaración de principios. Burkina Faso estaba diciendo al mundo que no aceptaría más ser tratado como un socio de segunda clase. La operación fue seguida en directo por miles de ciudadanos y analistas internacionales, quienes destacaron la valentía y la audacia del país al exponerlo todo bajo la luz pública. Sin embargo, el riesgo seguía latente. Si la transparencia fallaba, si un solo dato era manipulado, la reputación de Burkina Faso y la viabilidad de este modelo quedarían destruidas en un instante. El país entero apostaba su credibilidad y la esperanza de que África pudiera fijar sus propias reglas en un solo acto de confianza pública. Lo inesperado ocurrió. Aquello que muchos veían como debilidad, mostrarlo todo, se transformó en fortaleza. La transparencia, contra todo pronóstico y en contra de la opinión de analistas financieros tradicionales, empezó a derribar la desconfianza dentro y fuera del continente. Pero la transparencia radical aún guardaba un último desafío. ¿Sería suficiente para proteger a Burkina Faso de presiones externas y traiciones internas? La próxima jugada pondría a prueba no solo la audacia del experimento, sino la valentía de todo un pueblo dispuesto a mirar de frente a sus propios fantasmas. Cuando Europa se vio obligada a reconocer la pureza y trazabilidad totales, el viejo orden comenzó a resquebrajarse. La pregunta sobre el futuro golpeó primero en los mercados del Golfo y Asia. Inversionistas de Dubái, Estambul y Mumbai, antes escépticos, ahora competían abiertamente por el oro de Burkina Faso. Las compras se multiplicaron. El precio por onza superó los $2.050, un récord imposible bajo el antiguo sistema de descuentos y sospechas. Los lingotes burkineses se cotizaban como activos limpios, imposibles de igualar por el oro opaco de otros mercados africanos, donde aún reinaba el secretismo y la opacidad. Por primera vez en décadas, grandes empresas europeas reconocieron públicamente la calidad y transparencia del oro de Burkina Faso. El descuento impuesto por la desconfianza perdió sentido. Refinerías y bancos admitieron lo innegable. La trazabilidad absoluta convertía cada lingote en un símbolo de cambio, capaz de atraer inversiones y de abrir nuevas rutas comerciales. El oro burkinés dejó de ser sospechoso. Pasó a ser ejemplar, y la narrativa internacional cambió de raíz. Los viejos guardianes del mercado, acostumbrados a imponer reglas, se vieron obligados a aceptar un estándar que no controlaban. Expertos de Naciones Unidas y del Banco Africano de Desarrollo comenzaron a hablar de un modelo Burkina Faso para la gestión de recursos naturales. Esta ola de legitimidad global tuvo consecuencias inmediatas en casa. Los salarios de los mineros, congelados durante meses, comenzaron a pagarse puntualmente. Las escuelas de las zonas mineras, antes polvorientas y olvidadas, recibieron fondos para reparaciones urgentes.
Familias que vivían al límite recuperaron estabilidad y esperanza. El futuro, por primera vez en generaciones, parecía estar atado a un sistema que funcionaba a su favor. La economía local respiró, y el orgullo nacional creció. La prensa nacional recogió historias de campesinos y trabajadores que, por primera vez, sentían que su esfuerzo era reconocido y recompensado de manera justa. Pero no todo era lo que parecía. Detrás del telón, la verdad sobre el supuesto corredor europeo salió a la luz. Una filtración de correos electrónicos demostró que aquella ruta nunca fue ley ni tratado. Era apenas un plan orquestado por intermediarios privados para mantener el control. El mito del corredor se desmoronó ante la fuerza de la evidencia. Sin base legal, la historia del dominio europeo quedó expuesta como un mecanismo de manipulación. El control invisible había perdido su máscara, dejando en evidencia la necesidad de nuevas reglas internacionales basadas en la transparencia y la equidad. El golpe final llegó con el dossier de Burkina Faso, presentado en foros internacionales. Bajo la presión de la transparencia, bancos y aseguradoras globales no tuvieron más remedio que reabrir rutas, renegociar contratos y aceptar que el estándar ya no nacía en Bruselas o Londres, sino en Ouagadougou. Sin embargo, el nuevo modelo traía riesgos. Al desafiar intereses históricos y romper el monopolio invisible, Burkina Faso desplazó el eje de poder. La transparencia se volvió un arma tan poderosa como cualquier decreto, y la pregunta ya no era solo de soberanía, sino de quién pone las reglas para todos. Así, con la verdad expuesta y la economía revitalizada, Burkina Faso lanzó un mensaje desafiante al sistema global. La transparencia es ahora la única medida válida. Pero el mundo observaba, preguntándose si este ejemplo sería replicado o enfrentado. El modelo de Burkina Faso había puesto en jaque las reglas tradicionales del comercio global. Nadie podía prever cuántos gobiernos más se atreverían a seguir el mismo camino. ¿Puede la disciplina documental romper décadas de desconfianza y dependencia? Esta fue la apuesta radical de Burkina Faso. Hacer de la transparencia no solo una defensa, sino el núcleo mismo de su soberanía. En un entorno donde los contratos y rutas estaban envueltos en sombras, el país decidió iluminarlo todo. Cada documento, cada contrato, cada recibo, expuestos en línea, abiertos a la mirada del mundo. Este gesto desarma rumores y desinfla la propaganda. Cuando los hechos, calendarios y cifras están al descubierto, la manipulación se queda sin oxígeno. El privilegio de la información deja de pertenecer a unos pocos y se convierte en escudo colectivo, como ocurrió en Islandia tras la crisis bancaria de 2008, cuando la publicación de documentos oficiales permitió a la ciudadanía exigir responsabilidades y reformas profundas. Pero la transparencia no es solo un muro de protección. Es un imán para la confianza y la inversión. Los mercados internacionales, acostumbrados al secretismo, vieron una invitación inédita. Burkina Faso no vendía solo oro. Ofrecía credibilidad, un recurso más escaso que cualquier mineral en el Sahel. Y esa confianza trajo consigo nuevas oportunidades, alianzas y, sobre todo, una narrativa distinta para el país y la región. Este modelo es replicable. No exige riquezas extraordinarias ni pactos con potencias lejanas. Solo coraje para abrir los libros y voluntad política para sostener el escrutinio público. Si Burkina Faso pudo trazar su propio camino fuera de los corredores impuestos, ¿qué impide que Lagos, Nairobi o Bamako tomen la misma senda? Cada documento publicado es una pequeña revolución contra décadas de control foráneo, como se vio en América Latina con la publicación de contratos petroleros en México y Brasil, que permitieron renegociar condiciones históricamente desfavorables. La verdadera independencia no se mide solo en discursos ni banderas. Se mide en salarios pagados puntualmente, en escuelas con luz, en comunidades que ven la riqueza nacional transformada en bienestar real. Cuando los recursos dejan de perderse entre intermediarios y secretos, la dignidad deja de ser promesa y se vuelve experiencia concreta para el pueblo. Si este ejemplo se contagia, el equilibrio de confianza global puede tambalear.
El viejo sistema, de puertas cerradas y privilegios ocultos, se verá amenazado por un torrente de honestidad imparable. Pero si otros no se atreven, el riesgo es la resurrección de viejas cadenas, reforzadas por el miedo y la costumbre. Así llegamos al mensaje esencial. La transparencia radical es más potente que cualquier tratado, más disruptiva que cualquier sanción, más contagiosa que cualquier rumor. Es la herramienta con la que el sur global puede reescribir su destino, una vez que decida mirar de frente y mostrarlo todo. Pero toda revolución conlleva riesgos. Abrir las puertas puede atraer aliados, pero también nuevos enemigos y desafíos imprevistos. La historia está llena de ejemplos. El acceso a la información en Noruega y Suecia permitió construir estados de bienestar, pero también trajo debates complejos sobre privacidad y seguridad nacional. La libertad no se solicita, se conquista con actos visibles. Hoy, Burkina Faso no solo desafió a quienes manipulan el precio del oro desde las sombras. Enseñó al mundo que la dignidad y la soberanía se ganan con luz, no con violencia. Cada lingote, cada contrato expuesto, fue una declaración rotunda. La autonomía no se negocia en secreto, se forja ante todos. Lo que está en juego supera con creces el valor de más de 60 toneladas de oro anuales y miles de millones de dólares. Aquí se decide el destino de comunidades enteras, la confianza internacional de una nación y la posibilidad real de abrir un capítulo nuevo para el sur global. Ignorar ejemplos como este es permitir que el control invisible y la injusticia sigan dictando quién prospera y quién queda relegado. Compartirlos, debatirlos y exponerlos es apostar por una nueva era, donde la transparencia sea el arma que devuelva la dignidad a los pueblos. Por eso te invito, comenta, difunde este modelo, discútelo con quienes te rodean. Solo así la transformación dejará de ser un caso aislado y podrá convertirse en una ola capaz de rediseñar el comercio mundial. Nadie va a obsequiar la libertad, pero cuando cada paso se hace público, cuando el poder teme a la verdad expuesta, el cambio empieza de verdad. La pregunta es, ¿te animas a ser parte de esa transformación?